Para que una obra pueda desarrollarse, es primordial el que ésta posea un personaje el cual pueda guiarnos dentro de su mundo y permitirnos conocer tanto su entorno como a él mismo de tal manera que nos veamos atraídos a esta obra y todo lo que implica en la misma, por lo que el tener un buen protagonista es algo que no solo es beneficioso para cualquier tipo de obra, es necesario y obligatorio. El protagonista, al ser la ventana de su mundo ficticio, tiene la obligación de llevar de la mejor forma posible su obra, independientemente del tema que trate o el mensaje que quiera dar el autor. No por nada, las mejores obras de la historia suelen tener protagonistas que se encuentran a la altura de la misma y demuestran que están hechos de manera perfecta y minuciosa para el papel que les da el autor, por lo que a lo largo del video hablaré de varios personajes principales dentro del anime que me parecen sobresalientes, llegando a repercutir tanto en este mundo como en otros, llegando a ser increíbles desde el planteamiento del personaje, su desarrollo, lo atrapante que llega a ser su historia personal y la importancia del mismo tanto en la trama como para el anime en general, por lo que para terminar la introducción solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video, en verdad lo aprecio mucho. Esto es Animont y bienvenidos a los mejores protagonistas del anime. Empezamos con uno de los protagonistas más populares de la actualidad y con justa razón. Eren es un personaje que se trabaja lento y que en un principio puede llegar a ser fastidioso por su personalidad arrogante, creída, y por ser un tipo con el complejo de invencible, cree que puede con todo y se lo papean a los 5 minutos, pero con el paso de la historia iría teniendo muchos puntos en los cuales llegaría a destacar incluso antes de su completa transformación como persona, teniendo el conflicto sobre cómo llegó a obtener sus poderes de titán y tener que entender el cómo utilizarlos mientras todo el mundo desconfía de él, el tener que aprender de sus errores y reconocer lo que está mal con él mismo e intentar compensar sus falencias, tener que enfrentarse a gente que apreciaba por el bien de su gente, y todo esto antes de que se le zafara un tornillo y decidiera mandar al 80% de la población a conocer a Freddie Mercury, siendo esta versión de Eren la que más popularidad traería al convertirse en un tipo más serio, meticuloso al actuar y que demostraba cómo el pendejazo que actuaba por inercia ya no existía, teniendo un plan que, si bien era bastante turbio y enfermo, conseguiría sin problemas su objetivo principal. Eren como persona es basura, y la obra no trata de romantizar el hecho de que el tipo es un enfermo con un poder, que hasta él mismo sabe que no pudo aprovecharlo al máximo debido a su forma de ser y su falta de inteligencia, por lo que siguiendo su naturaleza, terminó ocasionando la masacre más grande de la historia de su mundo con tal de salvar a sus amigos, y que estos pudieran tener una buena vida. Eren es el digno ejemplo del personaje que sacrificó a todos para salvar a los suyos, y que podamos ver el camino que tuvo que seguir para llegar a esta conclusión me parece de lo mejor que he visto en un shonen moderno. Se encuentra en este puesto porque me parece que tiene sus detalles y en momentos su plan parecía el plagio del plagio de Code Geass, además de que la escena del pájaro arruinó toda la seriedad del final, pero esto no quita que Eren es un personajazo y el hablar de es una gran manera para empezar a hablar de los mejores protagonistas del anime. El personaje principal de Steins Gate es uno de los protagonistas que pueden parecer en un principio un vendehumo y un tipo que por su personalidad puede llegar a ser un completo rompepelotas, pero la obra nos iría mostrando que este tipo es más que solo un tipo con una personalidad nefasta y una bata más sucia que su casa. Es un tipo el cual se comporta como tal para hacer sentir mejor a su amiga de la infancia y una persona capaz de hacer todo para salvar a la persona que ha estado con él desde niño y que ésta sea feliz, por más miserable que pueda sentirse al hacer esto, sacrificando a la única persona que ha amado y el tener algo en la vida que lo haga sentir pleno. El cómo vamos conociendo a Rintaro y sus motivaciones es muy natural al ver cómo se trabaja dentro de la historia, yendo poco a poco a encariñarnos con hasta llegar al punto de inflexión de toda la obra donde todo se va al carajo y vemos cómo a pesar de ser un tipo inmaduro, toma decisiones difíciles que solo él puede, por más desesperado que se encuentre, comete errores y puede llegar a caer, pero cuenta de igual manera con gente que lo anima a seguir y no desaprovecha para poder lograr su objetivo como científico loco que es. Rintaro es un personaje que puede caerte mal o bien, pero es innegable que el paso que tuvo en su obra es impecable al mostrarnos un tipo que tuvo que aprender a la mala las consecuencias de sus invenciones y lo peligroso que puede llegar a ser jugar con algo tan peligroso como es el tiempo, y a pesar de lograr su objetivo y crear una línea temporal donde todo sale bien, le costó mucho más de lo que pudo siquiera imaginar, y comprendió que aunque tenga que renunciar a lo que fue el trabajo de su vida y posiblemente el descubrimiento más grande de la historia, no vale lo suficiente si tiene que perder a la gente que ama a costa de su trabajo. Se encuentra en este puesto porque a pesar de ser un personaje increíble, el ser fastidioso desde un principio le pasa algo de factura. No lo hace peor personaje, pero al menos para mí resta puntos. Es algo más personal, pero esto no quita que es uno de los mejores protagonistas del anime y mi séptimo puesto.
Para este sexto puesto decidí hacer un poquito de trampa y poner un puesto doble, pero ambos formando parte del mismo anime, o en este caso de la misma película, debido a que el desarrollo de ambos va de la mano totalmente el uno con el otro. A Silent Voice trata de un tema muy peculiar y complicado de tomar, como es la vida de alguien que posee una discapacidad y todos los problemas que pueden llegar a sufrir en su vida diaria, llevando esto más lejos al mostrarnos cómo pueden llegar a sufrir en el peor de los casos, pero de igual manera mostrando cómo la gente puede cometer errores en su vida y que a pesar de todo eso merecen una segunda oportunidad si estos demuestran que pueden y quieren cambiar para mejor. Ishida de niño es un hijo de la verga, un pendejazo que fue capaz de hacerle daño a una niña que solo quería ser aceptada y querida por sus compañeros, alguien que a pesar de todo el sufrimiento que le hizo pasar, le tendió su mano a su bully, y este no supo valorarlo hasta que fue demasiado tarde para ese momento. Eventualmente comprendería que todo lo que hizo estuvo mal y crecería con la culpa de que le hizo la vida imposible a una chica que solo quería ser su amiga, tratando de amistarse con esta y comprenderla por querer enmendar su error. Con el tiempo, tomándole cariño genuino a esta chica, llegando a arriesgar su vida por esta cuando fue necesario, además de recuperar el sentido de su vida al perdonarse a sí mismo por los errores que cometió y seguir adelante buscando ser la mejor versión de sí mismo. Este chico a lo largo de la obra posee una evolución impresionante y muy bien llevada por parte de su obra, pero esto no se hubiera logrado de no ser por su contraparte protagónica, y por esto quise mencionarla en el mismo puesto. Nishimiya es una chica sorda, la cual tuvo que sufrir mucho durante su infancia por la falta de comprensión de parte de su entorno acerca de su condición, y como fuera de su familia, a nadie parecía importarle todo lo que esta niña estaba sufriendo hasta que esta llegó a un punto de quiebre y abandona su primaria. Esta tuvo que sufrir muchos problemas de inseguridad al creer que solo era una molestia para su familia y todas las personas que quería, por lo que esperó el momento más adecuado para acabar con su vida sin imaginar que la persona que empezó su sufrimiento y que con el tiempo también se volvería en una de las más importantes en su vida, sería el mismo que evitaría este fatídico destino y llevaría a esta, después de algunos problemas consecuentes a esto, a repensar acerca de sí misma y cómo se apoyaría con el chico que en algún momento le hizo sufrir para que ambos pudieran aprender a ser felices, abandonando todo el trágico pasado que tuvieron que pasar, ahora quedando expectantes al futuro que les depara. Ambos personajes son increíbles y me pareció injusto el dejar a alguno de estos dos fuera o por encima del otro al estar completamente compaginados en su construcción. Hay detalles que omitieron en la película que en el manga dan más profundidad a estos personajes y su relación, pero a pesar de esto no quita el hecho de que su historia y el cómo se desarrollan en la misma es increíble, siendo por ende ambos unos protagonistas increíbles. A partir de este puesto batallé al momento de acomodar el top, pero creo en la manera en la que los puse me parece la más adecuada. Se queda en este puesto por el simple motivo de que no me gustan los finales abiertos y me hubiera gustado ver un cierre definitivo dentro de estos personajes, pero el creer que estos han logrado crecer y han superado sus inseguridades gracias al otro tampoco está tan mal. Empezamos con esos personajes que me parece son perfectos dentro de su obra y perfectamente pudieran haber ocupado el primer puesto. Thorfinn es el claro ejemplo de cómo el odio puede terminar creando un monstruo y cómo el dejarse llevar por este puede llegar a crear un círculo que no se terminará hasta que alguien se dé cuenta de este y lo corte por sí mismo. Thorfinn tendría que pasar por muchísimas cosas y realizar acciones atroces por gran parte de su vida para comprender que este estaba desperdiciando su vida a una venganza sin propósito que jamás pudo concretar, resignándose a vivir por inercia mientras esperaba morir eventualmente al no tener ningún motivo para continuar. Esto hasta que después de varios sucesos en el arco de la granja comprendería lo natural que es el anhelar para el ser humano el seguir viviendo y como este tenía una oportunidad para ser mejor al abandonar su pasado bélico y siendo capaz de enfrentar a toda persona posible sin recurrir a la violencia de ser necesario, demostrando el verdadero valor de ser un guerrero y que este no tiene nada que ver con la capacidad de matar a tus enemigos, sino con la convicción que uno posee para lograr sus objetivos en mayor o menor medida. Thorfinn es la representación de una lucha interna, del sufrimiento personal, y como este puede llegar a ser tan fuerte que tiene la capacidad de controlar la vida de un individuo hasta que se percatan, y aunque en algunas ocasiones pueda parecer que es demasiado tarde para arrepentirse, nunca es tarde para querer ser mejor que ayer. Thorfinn también es redención, el desear vivir, abandonar el odio que en algún momento se sintió y luchar contra todo lo que fue para demostrar que no piensa recorrer el camino de rencor que en algún momento lo dominó, demostrando genuinamente que es un gran guerrero en más de un sentido. Se encuentra en este puesto principalmente porque no estoy al día con la historia y me quedé en donde se encuentra el anime a día de hoy, por lo que puede que si continúo la historia estoy seguro de que quedaría más arriba en este top, pero hasta donde me quedé en esta gran obra me parece que como mínimo Thorfinn se encontraría en este puesto y no dudo que llegue a superar mis expectativas como lo ha hecho a través de esta maravillosa historia que es Vinland Saga.
Death Note es una obra la cual pasó a la historia del anime como uno de los más importantes e influyentes de todos los tiempos por la manera en la que desarrolla su historia, el abandonar de alguna manera la acción física en una rivalidad para centrarse en una batalla mental constante e igual de frenética que cualquier pelea del shonen, y en lo que más destacaría, los conflictos morales que poseerían los personajes dentro de la obra al momento de analizar las acciones de Kira y las posibles motivaciones que podría tener en su manera de actuar, por lo que es imposible dejar de lado al personaje que hizo esta obra de lo más interesante por gran parte de la misma al ser de lo mejor que se ha visto en esta industria. Light es un tipo sobresaliente el cual, de casualidad se encuentra con la Death Note, libertad que en primer lugar lo aterraría por el poder que ésta poseía, pero con el tiempo, acostumbrándose a utilizarla y en principio, darle un buen uso que se veía hasta altruista, de no ser porque mostraría su verdadera cara al creer ser invencible con dicha libreta, el ver cómo Light se corrompe con el poder que obtuvo por accidente, y cómo este con el paso de la obra pasa de ser un tipo que tiene buenas intenciones, pero tomando acciones muy cuestionables, a ser un narcisista que no se pone a pensar ni un segundo en sacrificar a la gente que quiere, entre muchas comillas, con tal de seguir siendo el autodenominado dios del nuevo mundo. Esto es increíble al ver cómo este poco a poco va abandonando su humanidad con tal de seguir su fantasía, donde ve a todos por debajo y con el deseo de finalmente ser reconocido como la máxima autoridad del mundo, por lo que su derrota, a pesar de ser muy rebuscada por la manera en la que terminaría fracasando, sería un recordatorio de que por más inteligente y meticuloso que fuera, no estaba exento de cometer errores, y lo que finalmente lo haría caer sería el dejar algo en manos de alguien que no fuera él mismo. El genio sería acorralado en una situación donde sabía que jamás podría recuperarse, por lo que Ryuk terminaría cumpliendo su promesa de llevarse su vida al considerar que era tiempo suficiente el que había estado con el protagonista, además de no estar dispuesto a esperar a Light para que saliera de prisión, demostrando de igual manera que a pesar de sus ambiciones y la oposición que tuvo en el mundo, solo significó un entretenimiento para Ryuk, por lo que por la gran manera en la que se condujo su historia, el estar a la altura de su ambiciosa obra y marcar a una generación completa me parece adecuado para que se encuentre en este puesto del top. No solo es de los protagonistas mejor hechos de la historia, también sería uno de los más memorables y que a día de hoy nadie puede dejarlo a un lado cuando se piensa en los mejores protagonistas del anime y de la ficción en general. Full Metal Alchemist es una obra la cual conoce muy bien a sus personajes y logra desarrollarlos de tal manera que se siente sumamente natural su avance en la historia, con todos los cambios que van teniendo los mismos a nivel personal, siendo aún más apreciable al observar a su protagonista principal, Edward, el cual a lo largo de la historia vemos cómo este chico va creciendo en un entorno difícil al ser tan joven y embarcarse en un viaje donde buscará junto a su hermano recuperar sus cuerpos, los cuales perdieron al tomarse como un juego a la alquimia, pagando muy caro ese error al creer que podrían manipular la vida a su gusto sin conocer las reglas de esta. Edward fue obligado por la vida a madurar, muy joven, tanto por la pérdida de su madre, el abandono de su padre, los errores que este cometería, siendo solo su punto de inicio donde veríamos cómo este va luchando contra todos los obstáculos que se le atravesarían con tal de recuperar el cuerpo de su hermano, pasando todo esto cuando simplemente este era un mocoso de más o menos 14 años, por lo que le tocaría experimentar muchos eventos los cuales serían complicados para lograr su objetivo, pero determinarían la personalidad y fortaleza que muestra en las situaciones más complicadas, siendo en muchas ocasiones la voz de la razón y el tipo que posee la mente más fría a pesar de ser en personalidad un tipo algo intenso al momento de expresar sus emociones, y el ver cómo a lo largo de la trama lo vemos comprender por qué su padre se fue, la inmadurez que este poseía al creer que algo como la piedra filosofal pudiera existir como pensaba, a pesar de que su mera existencia era un milagro si no se conoce el método de cómo se creaba, y comprender que no hay nada más importante en la vida que la gente que te acompaña, sería lo que me ganaría totalmente y me haría comprender el valor que tiene este chico dentro de su trama. Alphonse de igual manera es un personajazo y creo está muy cerca de su hermano mayor, pero Edward está trabajado de manera tan increíble que me es imposible ignorar todo lo que significa este por cuenta propia, el camino de la vida con todas sus complicaciones. Personaje adecuado para comenzar con el podio y uno de mis favoritos igualmente. Code Geass es un anime que fue un antes y después para mí, siendo la obra que me terminaría de atrapar dentro del mundo del anime y la obra que me hizo comprender la importancia y diferencia entre una obra que sabe cómo utilizar a su personaje principal a su favor y sacarle todo el provecho posible, siendo el claro ejemplo de un protagonista de inicio a fin de manera perfecta. La historia de Lelouch es un camino de venganza personal hacia su familia, y en específico su padre de mierda y todo lo que este y su reinado representan, pero que con el paso de la obra y experimentar de primera mano las injusticias de Britania como nación, reflexionar acerca de lo que el guía significa para cada usuario del mismo
mismo y la sociedad en la que vivía, al notar que el patrón que se seguía desde la insurrección hasta el gobierno era el ciclo de odio que existía dentro del mundo. Fue lo que demostraría que Code Geass, además de ser un anime distinto, desarrolló al protagonista perfecto para llevar en sus hombros esta gran obra. Lelouch, a pesar de ser un genio, la obra nos muestra cómo este posee muchas falencias y a pesar de lo bueno que pueda llegar a ser en bastantes cosas, cuando se trata de usar el cerebro, no siempre las cosas le saldrán bien y tendrá que utilizar su ingenio muchas veces para salvarse de alguna complicación, demostrando las limitantes que toda persona posee y como por más que éste llegue a esforzarse, no podrá conseguir todo lo que desee por más meticuloso que pueda llegar a ser, pero peleando siempre por el mejor futuro posible para sus seres queridos, aunque este no pueda presenciarlo. Lelouch, al crear a Zero, lo volvería un símbolo de lo que la lucha por la libertad significaba, el cómo valía la pena luchar contra la represión y si bien este lo utilizaría en un principio a su favor con el único objetivo de acabar con su padre, terminaría haciendo algo más grande que su misma venganza, usándolo para finalizar con el círculo de odio que rodeaba todo lo que Britannia y su familia significaba, muriendo junto con este para finalmente destruir el mundo que toda la gente conoció para darle inicio a un mundo más pacífico. Lelouch es un personaje increíble que nos muestra la naturaleza de un conflicto y cómo este puede ir escalando y evolucionando hasta terminar en algo que no tiene nada que ver con el objetivo principal y cómo uno jamás terminaría de conocer a alguien hasta que llegas a un punto de inflexión donde sus intenciones quedan expuestas y en el caso de Lelouch demostró el gran corazón que tenía a pesar de la dudosa moralidad de sus actos, el sacrificio de Lulu para hacer un mundo mejor y cómo la historia se condujo para que este llegara a esa conclusión es increíble, única y a día de hoy irrepetible, por lo que con justa razón se queda con el segundo puesto de los mejores protagonistas del anime. Logró todo lo que quiso hacer a pesar de todas las adversidades y creó un mundo donde finalmente estará seguro que su hermana será feliz, aunque este no pueda volver a ver su sonrisa. Evangelion es posiblemente el mejor anime original jamás creado y una de las obras más enredadas de comprender por lo simbólico que puede llegar a ser en momentos, llegando a ser muy abstracto al punto de que puede ser casi inevitable sobrepensar en algunas ocasiones. Pero si hay algo que queda claro y se manejó de manera increíble dentro de toda la obra es la vida y viaje del protagonista Shinji y su lucha tanto por salvar su mundo como salvarse de sí mismo. Shinji, desde el inicio del anime podemos ver todos los pedos que tiene gracias a una vida complicada que ha llevado desde el fallecimiento de su madre, siendo un tipo con una autoestima más frágil que tuitero, además de vivir en un mundo de mierda donde todo se puede ir al carajo en cualquier momento y que literalmente lo primero que tiene que hacer llegando a Tokio es subirse a un robot del tamaño de una montaña para agarrarse a vergazos con una criatura que si no la derrota se acabó el anime. La tiene muy complicada desde el inicio de la obra y esta se toma todo su tiempo para mostrarnos cómo Shinji, a pesar de todo lo que va viviendo, sigue en su lucha constante por buscar aprobación y el amor que desde que fue separado de su madre nadie ha sido capaz de entregarle, por lo que me parece increíble como este muestra la naturaleza del ser humano de una manera tan fiel al ver cómo alguien a lo largo de su vida puede tener sus más y sus menos, pero no debes de confiarte aunque lleves una buena racha y la importancia del amor propio para poder seguir adelante como individuo y de forma digna. El odio que se tenía a Shinji era evidente y el cómo se trabajó durante toda la obra hasta que el mismo protagonista llega a la conclusión de que el desprecio a este solo existía en su cabeza es increíble dentro de la obra original, siendo uno de los momentos más lindos el ver cómo Shinji después de tanto aprendería a quererse, que su vida no es un despropósito y que si este quería encontrarle valor a su vida tenía que dárselo él mismo, mensaje que creo sería aún mejor con las nuevas películas de Evangelion y observar un cierre total dentro del personaje de Shinji, obteniendo por fin lo que siempre anheló, estar bien consigo mismo. El protagonista de Evangelion es la clara muestra de lo que una persona debe de pelear en ocasiones al momento de querer tener una vida y como esta muchas veces no se la deja fácil a nadie, por lo que el observar cómo fue creciendo a lo largo de su historia y la manera en la que terminó, tanto en su versión original como en su película, me parecen ambos cierres impresionantes para el mejor protagonista de la historia del anime. Shinji es un protagonista odiado porque es la muestra de todas las falencias y debilidades que tenemos como personas, siendo esto, al menos como personaje, su punto más fuerte al plasmarlo de una forma tan natural que me parece un personaje principal prácticamente insuperable dentro del anime. Mi número uno sin dudas y un personaje que muy difícilmente podrá ser replicado. El protagonista dentro de una obra es uno de los puntos más importantes a considerar dentro de una obra ficticia, por lo que me parece justo el mencionar varios de los que me han parecido mejores en uno o más aspectos. De igual manera sé que me faltaron demasiados por mencionar y si el video llega a gustar me encantaría hacer muchas más partes con este mismo tema, como he hecho con otros videos, pero por ahora estos son los mejores protagonistas del anime en mi opinión. Si estás de acuerdo conmigo, ¿cambiarías algo dentro del top o crees que estoy mal en algo? Puedes ponerlo en los comentarios. Yo soy Mont y esto es Animont. Que alguien por favor extinga los mosquitos, me tienen harto y hasta la próxima.